Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Yo no soy abogado, pero bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Nadia. Gracias por estar de nuevo aquí en este podcast de marketing jurídico. Y bueno, creo que el tema que nos toca hoy es acerca de la reputación. Sí, gran tema. La reputación online de las firmas de abogados, de los despachos, del abogado independiente, que creo que es un tema que muchos no incursionan en el marketing por tenerle miedo a la reputación online, Sí, o sea, miedo en lo a que es una la mala reputación, reputación. a una mala reputación, ¿no? Pues mira, me surge una primera pregunta al respecto. Y sé que tú tienes bastante más experiencia que yo en este aspecto. Si un abogado ignora o evita tener presencia digital, ¿puede evitar la mala reputación? No, claro que no, Ujú. porque se pondera mucho el boca en boca, que para mí es completamente real y funciona, pero ese en boca también puede crear una mala reputación. Ujú. Entonces, no se evita por no estar en medios digitales, bajo ningún punto de vista. Ujú. De hecho, creo que no solo no se evita, sino que te impide aportar un nuevo punto de vista diferente, ¿no? Que pondere esa mala reputación, ¿no? Yo me puedo imaginar la situación en la cual un cliente descontento ventila en redes sociales sobre su mala experiencia con un despacho de abogados, ¿no? Y si el despacho de abogados no tiene presencia en esa red social para poder contestar, para poder exponer su otro punto de vista, pues no solo no lo estás, eh, digamos, no solo lo evitas, sino que lo empeoras, porque solamente hay un punto de vista y en cualquier discusión o punto, digamos, de desencuentro, normalmente siempre hay dos puntos de vista, ¿verdad? Totalmente. Y aparte se me ocurre que uno con la presencia digital puede arreglar como esa mala reputación de alguna manera, porque si, por ejemplo, yo estoy en redes sociales y esa persona que le habían dicho algo malo de mi atención, de mi servicio o de lo que fuere, me ve en redes sociales, puede transformar esa opinión, porque puede decir, ah, mira, al final no era como fulanito me había dicho, me cae bien esta persona, explica bien, siento que puedo entenderla, siento que empatiza con mi problema. Entonces me parece que se puede desarmar también esa mala reputación, digamos. Sin duda. Y bajo tu punto de vista, ¿cuáles son digamos, las redes sociales o sitios donde un despacho de abogados tendría que tener presencia para gestionar, llamémoslo gestionar, esa reputación digital? Yo creo que en LinkedIn deberían tener presencia, Ujú. pero en LinkedIn creo que hay que tener presencia también para posicionarse. Ujú. Si la mala reputación viene del público en general, hay que estar en una red más masiva, como puede ser Instagram, Facebook, TikTok. Ujú. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Instagram tiene la capacidad de construir comunidad. Y si uno puede construir esa comunidad, tiene más posibilidades de desarmar esa mala reputación y de empezar a crear otro tipo de reputación online. En cambio, LinkedIn creo que al ser un nivel muy profesional, creo que es más como sacar la cabeza y decir, acá estoy yo, dentro del mundo del despacho de abogados. Ujú. Pero la realidad de la comunidad, del boca en boca, del potencial cliente, para mí está en otras redes sociales. Ujú. ¿Qué te parece Google Business a ese respecto? No, bueno, Google Business para mí es como la meca de la reputación, porque la gente te deja un comentario espontáneo o pidiéndoselo. Yo creo igual que cuando uno pide un comentario, pide testimonios, que es algo que yo les digo siempre a mis clientes, hay que dejar a la gente como ser más libres, porque en Google Business yo creo que uno se da cuenta cuando la reseña es verdadera Sí. Sin y cuando está armada o cuando la persona tiene como algo predeterminado para que el cliente deje la reseña. Entonces, Google My Business para mí es como la meca de la buena y de la reputación. Creo que cualquiera que esté más o menos acostumbrado a usarla hoy busca un despacho de abogados, un hotel o un lugar donde ir a comer y va a las reseñas. Ujú. Sin duda. Estoy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo el SEO dentro de mí está un poco en desacuerdo contigo. Te explico por qué. Porque cuando un cliente deja una reseña en una ficha de Google Business, si esa reseña habla sobre el servicio, el producto y utiliza unas determinadas palabras específicas, lo que en SEO llamamos palabras clave,
ayuda a posicionar, digamos, a mejorar tu visibilidad dentro de Google Business. Entonces, comprendo tu punto de vista en cuanto a que algunas reseñas pueden parecer no naturales, ¿vale? O que Pero estén, sirven. pero sirven, correcto. Entonces, hay que buscar, creo que lo ideal ahí sería buscar el equilibrio entre que la reseña sea lo más natural posible, pero que al mismo tiempo cumpla con unos ciertos parámetros en cuanto a mencionar bueno, pues el servicio que se le ha ofrecido a ese cliente o cómo ha sido la atención. Eh, Creo que muchos clientes de despachos de abogados, de despachos jurídicos, o los clientes a lo mejor escriben reseñas negativas cuando han tenido un mal resultado, ¿no? Porque Sí, nunca puedes saber cómo va a ser el resultado de un juicio, ¿no? Si hay que llegar a un juicio y la decisión la toma un juez, ¿no? ni se puede asegurar tampoco. Nunca se puede asegurar, por supuesto. Pero sí que he notado que las reseñas negativas son más fáciles de desencadenar que las positivas muchas veces. Y si el resultado de un juicio es negativo, pues puede ser más fácil para el usuario escribir esa reseña negativa. ¿Cómo actuarías ante una reseña negativa de ese tipo, en la que un juicio se ha perdido por factores, muchos de ellos incontrolables, y el despacho de abogados se encuentra con una reseña negativa en su ficha de Google Business o en cualquier otra red social? ¿Cómo actuarías ahí? Yo antes quiero hacer una aclaración. Bien. Yo creo que uno contrata a un abogado y la gente tiene este imaginario de que lo contrata para que gane. Y si gana, es lo que debería hacer el abogado. Y si pierde, hizo un mal trabajo. Ajá. Entonces, Buena puntualización. creo que las reseñas negativas parten desde esa lógica. Ujú, O sea, ¿por qué le voy a dejar una reseña positiva? Si ganó, hizo lo que tenía que hacer. ujú. No, Bien, le dejo una reseña negativa porque perdió el juicio. claro. Ujú. Creo que parten de esa lógica las Sí. reseñas. ¿Y qué haría ante una reseña negativa? Bueno, primero contestar. Yo creo que las reseñas negativas sin contestación o que se eliminan y solamente hay alguien que te halaga o te tira flores, por decirlo de alguna manera, Ujú, muchas veces no es que no se vuelve creíble, pero es raro. ujú, Una cosa es que haya 3, 5 reseñas en total y todas sean positivas, pero otra cosa es que haya 40 reseñas y todas sean excelentes. Entonces creo que para mí, yo soy de las personas que creen que hay que dejarlas, obviamente nunca si son ofensivas o si es una falta de respeto, pero siempre que se refiere al servicio profesional y creo que hay que contestarlas desde el respeto, con altura, explicándole, pero creo que vale más la contestación que eliminarlo. Porque en la contestación la persona también está viendo que, que este profesional se hace cargo de esa reseña o lo refuta o le explica algo al cliente que me parece importante también. ujú. Sí, sí, sin duda. No sé qué pensás vos. Es ese otro punto de vista que aporta contraste, ¿no? Que aporta, bueno, pues una distinta manera de ver, no escuchar una única voz del cliente que está descontento y está ventilando pues todas sus frustraciones, su punto de vista, que es respetable, cualquier punto de vista es respetable, pero si hay otro punto de vista, eh, digamos, en desacuerdo o explicando otra serie de razones, pues quien lee esa reseña y la contestación a la misma puede hacerse una propia idea acerca de si realmente hay un fundamento de que el servicio sea proporcionado de una manera mejorable o es simplemente la percepción del cliente, como tú bien dices, de que la obligación del abogado es ganar el caso. No es así, absolutamente no. Entonces, Sí, creo que se construye una opinión bastante más objetiva por parte de quien está leyendo esa reseña cuando hay una respuesta por parte del despacho de abogados. sí, completamente. Y yo creo que a veces las malas reseñas se borran por miedo a perder clientes, a Ujú. perder futuros clientes, Sí. que es totalmente entendible, por supuesto, pero creo que una gestión buena de una mala reseña, creo que puede funcionar mejor que incluso eliminar un comentario. Ujú. Sin duda. Y volvamos un poco a la pregunta inicial acerca del el miedo de los despachos de abogados a tener presencia digital por las reseñas negativas. Eh, Hay una cosa que me gustaría mencionar, que es que las reseñas negativas también se pueden eliminar, ¿no? Tú lo has dicho antes, ¿no? De poder eliminar, ¿no? ¿Ves
apropiado eliminar reseñas negativas siempre que la plataforma te dé esa posibilidad? Sé que en el caso de Google Business te la da, ¿no? En redes sociales quizá no tanto, ¿no? Pero ¿crees que es aconsejable solicitar la eliminación de reseñas negativas? Para mí, si tienen que ver con el servicio y no hay nada ofensivo, ninguna falta de respeto, yo no la eliminaría. Ujú. A mí me pasa que cuando los abogados me buscan para tener presencia en redes sociales, eh, sin haber hecho la primera aparición en redes sociales, están preocupados por el hate. Ujú. Y, y yo le digo, bueno, primero espera a empezar a ver qué pasa. Y me preguntan a mí, y yo recibo, no sé si, no un montón, pero recibo algunos comentarios negativos de otros profesionales que no están de acuerdo con el marketing jurídico. Y yo no borro esos comentarios, por ejemplo. Sinceramente, los que tienen, para mí, los que no tienen como ni pies ni cabezas, no los contesto. Y los que puedo contestar, los contesto. Por ejemplo, hace un tiempo yo publiqué un video en Instagram donde hablaba que los abogados deberían hablar sin tecnicismos para acercarse a la gente y que la gente los entienda. Y varios colegas me decían, pero estás pregonando que seamos menos profesionales, eso nos hace menos profesional. De esa forma estás desprestigiando la justicia. Entonces, Wow. yo, cuando me escriben un comentario que dice, estoy desprestigiando la justicia, claramente eso yo no lo voy a contestar, Ujú. porque para mí no tiene ni pies ni cabeza, pero tampoco lo voy a borrar, Ujú. porque no me hago cargo de ese comentario, realmente. Pero, por Ujú. ejemplo, el otro día me pasó una persona que me hizo un comentario que yo quería responder y a esa persona no se la dejaba mencionar, o sea, no dejaba que se respondan los comentarios. Ujú. Entonces, ese sí lo eliminé. Si Claro, la persona comenta algo malo y no te da este derecho a réplica, sí, ahí sí yo pienso que se puede eliminar. claro, Porque es como, la persona puede decir cualquier cosa, pero vos no podés contestar. sin duda. Ujú. Bueno, las redes sociales deberían ser una conversación. Y si no hay esa conversación en las dos direcciones, no tiene sentido. Ujú. Exacto, entonces ahí sí eliminé el comentario, porque digo, bueno, si no me vas a dejar dar mi punto de vista, Ujú. no tiene ningún sentido este comentario. Por supuesto. Antes, Entonces, creo que sí, que primero que si es algo con falta de respeto, yo sí, eso recomiendo eliminar. Pero no a ver, no porque el otro se lo vaya a creer, sino por considerar también mis redes sociales como mi casa, mi territorio y que las faltas de respeto no están admitidas. Entonces, por eso. No quiere decir que no me puedan criticar algo o hacer una crítica constructiva o decir algo no me gusta o algo no estoy de acuerdo. Y después, si no da derecho a réplica, y ahí sí, yo lo elimino. ujú, claro. Antes mencionabas eso, el temor de los abogados al hate en redes sociales y me gustaría, a ver, si podríamos dar una idea de la dimensión que puede tener ese hate, aunque obviamente nunca va a ser igual, pero por ejemplo, en tu propia experiencia, ¿qué porcentaje de comentarios pueden ser hate y qué porcentaje de comentarios son normales, positivos, de otro tipo? ¿Hay alguna, no sé, medida en ese sentido? No, yo creo que de los que empiezan, el porcentaje de hate es mínimo. Ujú. Y aparte de los que empiezan y tienen como relevancia, como constancia y empiezan a llegar a un número de personas, el porcentaje es mínimo realmente. Ujú. Sí, Quizás, no sé, el 1% de los comentarios, el 2% de los comentarios, por ejemplo. ujú, No. eh, y por ejemplo, en mi caso, no sé, creo que he contado con las manos la cantidad de veces que he recibido malos comentarios. Pero yo lo que sí noto es que muchos de los que quieren empezar a tener presencia online no lo hacen por este miedo al hate. ujú. Y miedo al hate es muy particular, porque la mayoría me dice, me da vergüenza o me da miedo qué pueden decir otros colegas. No es de gente totalmente desconocida, sino es de colegas. Wow, eso es un ángulo bastante interesante de los colegas, ¿no? Sin embargo, los colegas no te pagan las facturas, ¿no? Eso es lo que digo yo. Mira, hace un tiempo una chica quería empezar en redes sociales y me dice, mira, vivo en un pueblo donde hay una o dos firmas de abogados que tienen años en el mercado y ellos no ven bien que los abogados estén en redes sociales. Ujú, Y yo le digo, acá hay varias cosas para analizar, le digo. ¿Por qué no lo ven bien? ¿Por una cuestión de ética o porque ellos no lo están haciendo? ujú, Y le hice una pregunta para mí fundamental.
este estudio jurídico te deriva clientes, te da trabajo de alguna manera, influye de alguna manera en tus ingresos. No. Entonces, ¿qué te preocupa? Claro. No paga tus facturas, Le obviamente. digo, si ese estudio jurídico se encarga de hablar mal con los clientes de, de vos como abogada que estás en redes sociales, habla peor de ellos que de vos. Y lo que sí llega a última instancia es que quizás cuando este abogado que está en redes sociales está haciendo un poco de ruido, llega la denuncia del colegio de abogados. Mm, No pasa seguido, pero en contadas ocasiones, que para mí es, estás haciendo algo diferente, estás haciendo algo que llama la atención, un poco te cortó las alas. ujú. ¿Y prosperan esas denuncias al colegio de abogados en alguna ocasión? Hubo dos Ujú, que les hicieron cerrar las cuentas, las redes sociales por un tiempo. Para ajá, mí, no sé si tienen esa potestad, porque ¿por qué a unos y a otros no? ujú, Y por ejemplo, le hacían cerrar la cuenta de Instagram, como si fuera la única red social, cuando la gente puede estar en TikTok, claro. pues no sé, puede tener WhatsApp Business, puede tener Facebook, puede tener LinkedIn, puede tener una web, Ajá, puede tener hoy un canal de YouTube. O sea, ujú, entonces, no, en definitiva, no prospera. claro. No le veo ningún sentido, a no ser que sea un quebranto del código deontológico Por muy, supuesto, muy evidente, pero obvio, imagino que cualquier abogado que comparte contenido en redes sociales lo hará, aunque lo haga con un lenguaje llano para que lo entiendan los consumidores, pero lo hará con la suficientemente altura profesional como para no decir cosas que no son realidad, ¿no? Que no se ajustan a derecho, ¿no? por Entonces, supuesto, por supuesto. Y aparte, con respecto al lenguaje llano, hay un movimiento muy grande de hacer las sentencias, por ejemplo, para que todo el mundo las entienda. Por ejemplo, en Argentina hay una página del Estado que se llama Ley Simple, donde toda la gente puede acceder y conocer sus derechos y está explicado de manera muy simple, justamente. Hace unos años tuve una clienta de México y me contaba que había un proyecto también para hablar con claridad. Entonces, yo no creo que... ujú, Y aparte, yo siempre que hablo de este tema pienso, los abogados, por lo menos en Argentina, desde siempre están en la TV, en la televisión. Pagan sí, espacios. La televisión vende espacios publicitarios para sí, que profesionales de distintas áreas se muestren. ¿Por qué ujú, eso no es sancionado y la exposición en redes sociales sí? Si están haciendo lo mismo. Están claro, construyendo una marca personal, están posicionándose con respecto a otros despachos, están haciendo publicidad. por supuesto. Ujú. Yo creo que no tiene ningún sentido, No, pero es una mirada muy recortada también. ujú, sí, sí, sin duda. Otra cosa que te quería preguntar, ¿qué hacer cuando, porque en nuestro caso tenemos un caso algo curioso, es un cliente, despacho de abogados que se dedica, tiene una especialización en asuntos de alcoholemia, ¿vale? De controles de alcoholemia en los que sus clientes, pues, bueno, han bebido conduciendo y este abogado les intenta defender. Y claro, me decía, me gustaría tener más reseñas de mis clientes, pero hay obviamente un freno importante por parte del cliente en expresar que ha tenido este tipo de problemas. Hay una vergüenza, ¿no? Aunque ocurra y es bastante común, pero a un cliente creo que es normal que le dé reparo el decir abiertamente, me han cazado habiendo bebido, ¿no? Mientras conducía, ¿no? Entonces, ¿se te ocurre alguna manera de que eso se pudiera gestionar? Porque me parece una razón bastante lógica, ¿no? Por parte de este despacho de abogados. Pero claro, al mismo tiempo les frena, ¿no? El no tener reseñas o muchas reseñas positivas les frena frente a otros despachos que sí las puedan estar consiguiendo, ¿no? ¿Qué harías en esa situación? Si se te ocurre algo. Sí, es verdad. Se me ocurre, pero quizás no sirva para Google My Business, aunque se pueden subir videos, Ujú, ¿no? sí, Quizás yo blanquearía esta situación. ujú, ¿Por qué? Porque es que está mirando, también le va a dar vergüenza. sí, Entonces, quizás yo blanquearía esta situación de, tengo estas reseñas, mis clientes no la dejan en este espacio porque no quieren exponerse, pero a continuación te dejo todas las capturas de mensajes que recibo agradeciendo por mis servicios. Y mostrar las capturas de mensajes de WhatsApp, por ejemplo, con recorte, sin mostrar ni el número, ni el nombre, nada. anonimizado, claro. Claro, pero creo que cuando hay algo así, yo creo que hay que usarlo a favor. ¿Por qué? Porque no es algo que
le pasa a determinados clientes. Creo que el público de él, en general, se va a sentir expuesto al dejar un comentario. Entonces, yo lo usaría a su favor. ¿Y qué pensaría yo como consumidora? Me gusta esto porque está protegiendo la privacidad de los La clientes también. intimidad. Entonces, yo sé que va a proteger mi privacidad. Sí, sí, 100%. Entonces, creo que un video contando esta situación, mostrando los mensajes, dejando las fotos, porque en Google My Business también se puede hacer, y en todas las redes sociales se pueden mostrar las capturas recortadas sin los remitentes, creo que puede ser como una buena estrategia. Sí, sí, me parece muy, muy buena idea, muy creativa para conseguir, porque hay determinados tipos de asuntos, ¿no? Áreas del derecho en las que, bueno, pues la privacidad es algo que también se valora mucho por parte de los clientes, ¿no? Entonces, sí es cierto que en ese sentido, obtener una reseña, un tweet, un post de agradecimiento hacia tu despacho, pues puede ser un desafío, algo más grande, ¿no? De lo habitual, ¿no? Bueno, me Sí, parece muy creativo. y aparte, por supuesto, siempre que pidan reseñas, pidan autorización para mostrarlos. Yo pido siempre, aunque vaya a ser anónimo el mensaje, yo pido siempre autorización para mostrarlo. Pero creo que esta vuelta como, bueno, sus clientes confían en él porque dijo que no los iba a mostrar, no los está mostrando, está protegiendo su privacidad. Me parece que puede ser una vuelta interesante. Muy bien, muy bien. Me parece un muy buen enfoque. Entonces, bueno, como siempre te pregunto, ¿cuáles son los primeros pasos que debería dar un despacho de abogados que se enfrenta ante esta, bueno, situación, digamos, de si comenzar a tener presencia digital o no y que tenga este temor, ¿no? Al hate o a reseñas negativas? Así que, ¿qué debería hacer bajo tu punto de vista? Yo creo que lo que puede derribar este temor a recibir hate son los casos de éxito. Ujú. ¿Por qué? Porque si alguien en tu rubro está teniendo éxito mostrándose o teniendo presencia digital, ese despacho se está perdiendo una gran oportunidad. Sí. Entonces, les diría, investiguen qué está pasando con esta persona en las redes sociales, en la web, en las reseñas, investiguen. Y si ven que el otro despacho está teniendo buenas reseñas, está teniendo éxito, está captando clientes, creo que un poco el miedo se va. Ujú. Y después, realmente, yo creo que hoy las personas que no lo están haciendo, no están teniendo una presencia digital como concreta y sólida, están perdiendo dinero y están perdiendo oportunidades. Por supuesto. Ujú. Y aparte, yo sé que al profesional del derecho le interesa mucho también su parte académica. Entonces, no estar hoy posicionándose en LinkedIn, en otra red social, también pierden esas posibilidades, porque siempre hay un editorial que te puede ver como experto y llamarte para dar una charla, para escribir un libro, para escribir un artículo, y eso te posiciona también. Entonces, para mí es una pérdida de oportunidades por todos los rincones. O un periodista que esté buscando una opinión profesional sobre un tema de actualidad, ¿no? Muchas veces en España, en los programas de actualidad, de noticias, hay apariciones de abogados. Pues bueno, al final la actualidad, incluso la política, tiene mucha presencia, ¿no? El derecho, pues tiene cada vez más peso, ¿no? Y me resulta curioso que en algunas ocasiones aparecen abogados que se conectan a una videollamada con el canal de televisión y lo emiten y bueno, dan su opinión profesional. Y digo, me resulta curioso porque en muchas ocasiones son despachos totalmente desconocidos. Sin embargo, bueno, pues han conseguido, o sea, que no llaman a los grandes despachos en España para pedirles su opinión profesional, llaman algunas veces a despachos muy pequeños, locales, así, pero creo que la diferencia o lo que han hecho adecuadamente esos pequeños despachos es construir su pequeña reputación online y estar lo suficientemente expuestos como para que el periodista que necesita esa opinión profesional para sus contenidos, pues les consiga encontrar fácilmente, ponerse en contacto y entonces pedirles esa opinión, ¿no? Es una oportunidad enorme porque aparecer en un canal nacional de televisión, pues con a lo mejor millones de espectadores, pues obviamente que aparezca tu nombre, tu opinión y el nombre de tu despacho creo que puede ser un empuje bastante importante a tu estrategia de marketing, ¿no? Sí, por supuesto, sin dudas, sin dudas. Y sí, yo también lo veo. No es que siempre son las grandes firmas o quizás para cuestiones locales buscan el estudio jurídico local y que se destaque. Entonces sí, completamente de acuerdo. Muy bien. ¿Qué más tendría que tener en cuenta un despacho de abogados
en cuanto a su reputación online? Creo que cuando yo trabajé hace un tiempo con un abogado que hacía marketing jurídico también y hacía mucho hincapié en los detalles. Ujú, Y creo que no son menores. Y sobre todo para mí el detalle hoy en día está en el flujo de comunicación con el cliente. Creo que eso es muy importante, ujú, que el cliente no tenga que preguntar, ujú. no se sienta olvidado, no sienta que el abogado no está trabajando. Ajá. Creo que eso es fundamental. ¿Y cómo sugieres que gestione un abogado ese flujo de comunicación? Yo lo llamaría preventivo, ¿no? Porque creo que Sí, lo hemos mencionado en alguna ocasión. Cuando un cliente escribe o contacta a su abogado para preguntarle acerca de novedades de su asunto, casi siempre lo hace algo enfadado, ¿no? Ya con un atisbo ahí bueno, pues de que no está plenamente satisfecho, ¿no? Entonces, ¿qué sugieres? ¿Cómo deberían hacer los abogados prevenir esa menor satisfacción de sus clientes? ¿Algo que se te ocurra? sí, yo creo que primero y principal, hablar con claridad de los tiempos y Ujú. de los tiempos de la justicia, de los tiempos reales. Bien. Porque de nada sirve mandar un mensaje por semana diciendo no hay novedades, no hay novedades, no hay novedades, no hay novedades, porque no va a haber novedades en una semana. Claro. Pero creo que la comunicación clara en cuanto a los tiempos y determinar de antemano. Yo te voy a estar informando de los movimientos de este caso una vez por mes, por Ujú. ejemplo. Si en el medio de ese mes hay novedades importantes, yo te las voy a comunicar. Claro. Ujú. Pero que el cliente sepa que una vez por mes va a recibir las notificaciones acordadas y que si hay en el medio algo que considere el abogado que es importante que sepa el cliente, pero que eso esté claro en la comunicación. Ujú. No, creo que muchas veces los abogados dan por entendido que el cliente sabe que cuando haya novedades importantes, el abogado se va a comunicar. Y creo Ujú. que para mí eso hay que establecerlo, que hay que dejarlo muy claro. Ujú. Claro, sin duda. Y, en tu experiencia, ¿cuántos despachos de abogados hacen esto bien? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Son ninguno? Porque yo hasta ahora me parece que no he encontrado ninguno que lo haga así. Deben ser pocos, deben ser pocos. Tengo algunos clientes que lo hacen, pero deben ser pocos, Ujú. sí. Sobre Algunos todo cuando están- todo se masifica y se agranda, pero deben ser pocos. Y en experiencia propia de haber tenido un caso que lo llevó otro abogado, no lo hacía para nada. Yo creo que es muy, muy poco habitual, Pero al creo menos en que, España. pero creo que al final se termina ahorrando muchísimo tiempo. Ujú. Y, y creo que cuando uno no hace esa comunicación periódica, después llega el llamado que nadie quiere atender. El cliente de malas, reprochando algo, Ujú. renegando para pagar los honorarios. Ujú. Entonces creo que si se puede solucionar con algo periódico muy breve, Ujú. me parece la mejor opción. Sí, digamos que estás construyendo esa percepción por parte del cliente para que no se convierta en negativa y bueno, como hemos también mencionado en algún otro episodio, es la gestión de de expectativas, ¿no? No generar unas expectativas irreales, ser lo más claro, lo más transparente posible en todo momento y, bueno, pues que el cliente tenga una cierta idea de lo que puede esperar por parte del despacho Te voy tanto a en dar el un resultado ejemplo. como en la gestión, ¿no? Como en esa comunicación, como bien dicen, ¿no? Durante el tiempo que el caso va a durar, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Yo necesitaba un acta plurilingüe de mi matrimonio inscripto en Italia. Ujú, Me contacté con una abogada que pedía. No lo encontraban, no lo encontraban, no lo encontraban. Pero la abogada siempre se mantuvo en contacto conmigo y la respuesta de ella era, no te preocupes, Nadia, que esto lo vamos a solucionar, el acta va a aparecer, hay un error acá, no te preocupes, yo hago, yo mando. Entonces, esa espera, ese inconveniente que hubo por esas semanas, yo estuve mucho más agradecida que si hubiese aparecido enseguida, porque la gestión de esa abogada, de mantenerse en contacto, de mandarme audios, de decirme que no pasa nada, que era normal, hizo que yo me quedara tranquila con su gestión. ujú. Sí, sí, sí. Por supuesto, es una muy buena gestión bueno, de esa relación con el cliente, ¿no?
Y hoy, si yo tengo que recomendarle, o sea, si alguien tiene que hacer ese trámite, yo sin duda la recomiendo a ella. Vale. No tendrías ningún inconveniente en escribir una reseña muy positiva, No, por supuesto que no. sin duda. Si no hubiera comunicado de una forma tan proactiva contigo, ¿no? Y proactiva y no reactiva, pues probablemente tu percepción, aunque el resultado del caso hubiera sido el mismo, pero probablemente no estarías tan abierta, ¿no? a escribir quizá una reseña positiva, ¿no? sobre ella. Es que yo pienso, si hubiese comunicado de otra manera y a la primera respuesta negativa me hubiese dicho, no, tu acta no está, y no se hubiese comunicado por 4 semanas, Ujú. yo hubiese estado en la incertidumbre y en, bueno, tengo que buscar otra manera de solucionarlo. Claro. Y quizás de ese mensaje, tu acta no está, hasta que me dice, la encontraron, pasó un mes, y yo quizás ya gasté dinero en contactar a otra persona, hice otro movimiento, perdí un montón de tiempo. Ujú. En cambio, esta relación de tu acta no está, pero déjame que voy a mandar un mail, voy a consultar acá, voy a consultar allá, a mí me dejaba tranquila que esa persona estaba haciendo todo lo posible por Ujú. conseguirla. Claro. Ujú. Y hizo que yo no busque otra manera de solucionarlo. Claro. Ujú. Sí, me parece como se debería gestionar el cliente. Sin A mí duda. me dicen abogados, muchísimos abogados con los que converso, me dicen que hay mucha gente que tiene su caso con un colega, pero que va a ver si va con otro abogado a ver si lo que está haciendo ese colega está bien. Wow. Esto Como pasa un muy seguido, pero esto due es falta diligence, de ¿no? comunicación del otro colega, porque falta de comunicación o mala comunicación, porque Ujú. no le está explicando de manera correcta qué está pasando en su expediente o en su caso. La persona evidentemente no está confiando del todo. Entonces hay un montón de cosas que están fallando. Bueno, yo diría ni del todo, o sea, el nivel de confianza es mínimo, como para contratar a otro abogado que haga esa due diligence, ¿no? Que se llama, esa revise que la manera que te están llevando el caso es correcta, me parece, bueno, al borde de romper esa relación con su abogado inicial, ¿no? Muy, muy Sí, al borde. No sé si yo lo haría, ¿eh? No sé si yo contrataría a otro abogado para que revise eso, es sinceramente. muy común. Probablemente rompería antes. Ujú. Sí, Es curioso. pero pasa Ujú. seguido. Sí, sí. Es muy, muy curioso. Muy bien. Al final volvemos a palabras que creo hemos mencionado en otros episodios. Me viene a la cabeza la palabra empatía. Es que cuando no hay empatía por parte del despacho, ¿no? con los sentimientos, con las expectativas del cliente, empiezan a aparecer todos estos problemas. Sí, sí, sí. Pero bueno, Sí, creo que yo vuelvo al ejemplo que te decía la otra vez, cuando hay dos personas hablando dos idiomas diferentes y enfocados en dos cosas diferentes, pasa esto. sí, sí, sin duda. Bueno, esperemos que se pueda, ese lenguaje se pueda igualar y conectar un poco más entre los clientes y los abogados y así se puedan gestionar las relaciones de una manera más transparente, más directa y más satisfactoria, ¿no? para todas las partes. Al final eso es lo que te permite construir una reputación online más fuerte o quizás no tan fuerte, ¿no? Pero si la base de la reputación es un trato con los clientes bueno, yo creo que es muy sencillo construir una reputación online muy positiva para el despacho. Sí, totalmente. Y los alentamos, obviamente, a que tengan presencia digital y que si están en duda, investiguen a su competencia, que seguramente lo está haciendo y le está yendo muy bien. No tengo ninguna duda. Hay muchos casos de éxito de despachos que les va muy bien y claro, son el ejemplo a seguir. Por supuesto que sí. Muy bien. ¿Alguna cosa que te gustaría añadir más al episodio de hoy? No, creo que fue muy, muy concreto, muy fructífero, con consejos reales. Me parece que les va a servir. Muy bien, fenomenal. Pues si te parece, lo dejamos aquí hoy. Ya saben que pueden escuchar el resto de episodios sobre marketing jurídico en Yo no soy abogado, pero... Y nada, muchas gracias Nadia por estar hoy con nosotros y nos vemos la semana que viene. Gracias, Pablo. Nos vemos la semana que viene. Muy bien, chao. Adiós.